Corintios 12, versos 7 y verso 8. Gloria al Señor. 12, 7 y 8. Leemos la palabra, honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí vamos a quedarnos. Porque recuerde que le dije que estábamos en unos temas introductorios explicando los propósitos, la administración de los dones, la clasificación de los dones, todo eso. Pero ahora vamos a estar hablando de don por separado. Porque para ir entendiendo los dones del Espíritu Santo, tenemos que hablar de cada don, ¿verdad? Y recuerde que esto estamos haciendo estas enseñanzas de forma sintetizada, como la esencia del tema. Porque si nosotros hablamos del tema general, le aseguro que nos ocuparía un año hablar de cada uno de ellos. Pero lo más importante es, como dicen que lo mejor viene, la esencia viene en botes pequeños. Amén, ¿verdad? Entonces, yo le doy a usted las pautas, las claves, la explicación, y después usted tiene que irse preparando de forma personal acerca de estudiar la palabra usted también. Vamos a estar orando al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que vamos a estar predicando hoy, alimentándonos de tu palabra. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer. Señor amado, te pido que me uses para bendición y para edificación de tu pueblo y para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces estaremos hablando hoy del primer don que aparece en la lista de 1 Corintios del versículo 8 en adelante. Los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones del Espíritu Santo que aparecen aquí en estos versículos. Hay 3 listas de dones, incluyendo ministerios. Recuerde que hemos venido hablando de que están los dones del Espíritu Santo, están los ministerios del Hijo y las operaciones del Padre, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas se manifiestan en la iglesia y son tomadas por el Espíritu Santo y las usa de forma sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros hacemos las cosas bajo la unción del Espíritu Santo, sobrepasamos lo natural. Porque no, aunque sea, vamos a decir, un talento. Hablamos de un talento, por ejemplo, un músico. Un músico es un talento natural. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en el mundo hay gente que no tienen el Espíritu Santo, que no le sirven a Dios, pero son grandes músicos, ¿verdad? Pero lo hacen de forma natural. Pero cuando ese talento lo toma el Espíritu Santo, ese don natural se convierte en una herramienta usada bajo la unción del Espíritu para bendición y edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, Elías iba corriendo natural en su cuerpo, iba corriendo. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre Elías, dice que corrió más que el carruaje de acá. Y esos carruajes había veces que iban alados por 6 o más caballos. Imagínese usted un hombre corriendo, póngale que llevara 2 caballos. Caballo corre, hermano. Pero dice que Elías lo tomó el Espíritu Santo y corrió. Y cuando Acab llegó, allá pensaba que Elías todavía estaba en el Carmelo recogiendo
No, si él estaba allá fresquecito dándose aire. Gloria al Señor. Porque había ese don natural, esa forma natural, la tomó el Espíritu Santo. Entonces, hay talentos, gloria al Señor, que el Señor los usa, pero cuando ya viene con el Espíritu Santo se convierte en algo sobrenatural, aunque sea un don natural. Me doy a entender ahí, amén. Entonces vamos a estar hablando de lo que es el don de la palabra de sabiduría, y quiero entrar en la introducción explicándole que la palabra de sabiduría pertenece a los dones de inspiración, como lo explicamos el domingo pasado, que son tres clasificaciones de los 9 dones, 3 en cada clasificación, 3 por 3 serían 9. Entonces tenemos los dones de inspiración, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y profecía. Tenemos los dones de revelación, que son el hablar, hablar en lengua. O sea, ahí los expliqué. Mejor vaya a asistir ahí porque yo no traje mis notas hoy acá. Pero tenemos los dones de poder, fe, sanidad y milagros, ¿verdad? Entonces, allí, amados hermanos, en esa clasificación de los dones de inspiración, allí pertenece lo que es la palabra de sabiduría. Ese don donde se manifiesta, gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo para dar una palabra de sabiduría. Y hay una diferencia entre sabiduría y la palabra de sabiduría. O sea, existe una diferencia. No confundamos la sabiduría con la palabra de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la vida cotidiana o la vida diaria. Todos los días usted necesita vivir sabiamente. Amén. En su matrimonio, como padre, en todas las áreas de la vida se necesita la sabiduría. Pero la palabra, recuerde que aquí no estamos hablando del don de la sabiduría, sino estamos hablando del don de la palabra de sabiduría. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y ya el don de la palabra de sabiduría es una manifestación del Espíritu Santo en un momento determinado para traer una solución a alguna situación que se dé difícil. En ese momento donde se necesita un consejo, donde se necesita una palabra, una expresión, que se necesite una solución, alguna respuesta, en ese momento preciso el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces tenemos en ese momento, se conoce como el don de la palabra de sabiduría, no el don de la sabiduría, porque la sabiduría usted la tiene y la aplica de forma diaria. Pero hay momentos difíciles donde usted dice: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué respondo? ¿Cuál sería incluso qué pregunto? ¿Verdad? Son cosas que se necesita en ese momento la manifestación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El don de la palabra de sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo para un momento específico. Y existen 3 fuentes donde se adquiere sabiduría. Esto lo vemos en Santiago 3:15. Vámonos a Santiago, capítulo 3, en el versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo encuentre, me responde con un amén. Santiago 3:15. Miren lo que dice la Biblia: porque esta sabiduría no es la que no es la que desciende de lo alto. Estamos hablando de 3 fuentes donde se adquiere sabiduría. Si alguien está tomando nota, 3 fuentes donde se adquiere sabiduría. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica. Entonces hay tres fuentes donde se adquiere la sabiduría, y la número uno es la sabiduría divina. Dice que la sabiduría que desciende de lo alto, esa se llama la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Verdad? Entonces tenemos la primera fuente, que es la que nosotros queremos tener en nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? La que nosotros necesitamos es la sabiduría que desciende de lo alto, o sea, por medio del Espíritu Santo a la vida de nosotros. Y tenemos la otra fuente, la fuente natural. La fuente natural está hablando de lo terrenal, y cuando allí dice sabiduría terrenal, animal, no está hablando de la fauna, no está hablando de leones, de tigres, de ningún animal. Lo que está hablando es ahí la naturaleza humana. Al hombre que no ha sido regenerado por Dios, se le clasifica en su naturaleza animal. No es que es evolución, estamos hablando de humanismo, donde el ser humano es un animal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, o la naturaleza del ser humano no regenerada. En la Biblia se le conoce como hombre animal. Entonces, cuando dice ahí terrenal, animal, habla de lo mismo. Es una sabiduría natural. El hombre, Dios le ha dado sabiduría, pero es una sabiduría natural. Como por ejemplo, dice: ¿quién de vosotros que se pone a edificar una torre no se sienta primero a hacer los cálculos para ver cuánto presupuesto necesita, para que así después no digan, si no termina el proyecto, ese hombre comenzó y no pudo terminar? Entonces se da cuenta, la persona tiene un don natural. Eso no necesita ser cristiano, sino que es de manera natural. El hombre se sienta, razona: ok, voy a hacer este proyecto y voy a edificar este proyecto, necesito tanto, esto es lo que voy a necesitar, y entonces la persona hace sus presupuestos y sale adelante. Gloria al Señor. Tenemos gente muy exitosa en los negocios, no tienen al Señor, no tienen a Dios, pero son gente sabia en esa forma natural de vivir o de ejercerse en la vida. Gloria al nombre de Dios. Entonces tenemos aquí la otra fuente, y esa sí es malísima, es la diabólica, ¿verdad? Es una sabiduría diabólica. Ya esa es la otra parte que tiene que ver con una influencia no natural, sino con una influencia espiritual también, pero para lo malo. Es una influencia satánica. Hay mucha gente sabia, pero esa sabiduría es dada por el enemigo. Esa sabiduría es dada por Satanás. Para todo lo que el enemigo da en la sabiduría satánica, el fin es destrucción, el fin es muerte. Como por ejemplo, que alguien invente una arma destructiva para la humanidad. Eso no viene ni de Dios. Dios no le va a dar un arma, la sabiduría, para que fabrique un arma destructiva. El hombre tampoco de forma natural no puede. En esas cosas interviene el enemigo. El enemigo interviene, porque el fin es el odio, la venganza, el rencor y todas esas cosas. Si usted ve ahí en la palabra, en la sabiduría diabólica, dice que está basada en pleitos, en odios, en rencores, en celos, en envidias, en contiendas. Allí, si usted sigue leyendo, ¿qué le parece si seguimos leyendo Santiago 14? Aleluya. Amén.
Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, mire la sabiduría maligna. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Se da cuenta la naturaleza de lo que estamos hablando. El 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la buena, es primeramente pura. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Mire qué precioso lo dice la palabra. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí estamos hablando de lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, existe la sabiduría diabólica, la sabiduría maligna. En los doctores que tienen la sabiduría de crear virus, de crear armas biológicas para enfermar, para hacer matanzas masivas. Eso proviene, amados hermanos, no de una sabiduría natural. El diablo se mete en esta gente y les da las ideas, los químicos, todo lo que son las fórmulas, ¿verdad? Él tiene hay una palabra científica que ellos miden, matemáticamente, se me escapó la palabra ahorita, donde ellos hacen los cálculos. Si algún hermano se acuerda, que me ayude en esa palabra, ¿verdad? Donde hacen los cálculos y cuánto de esto, cuánto lo otro, y ¡paf! Le sale la fórmula. ¿Hacer la física cuántica? Ándele, exactamente, lo que es la cuántica o la fórmula, cuánto de esto, cuánto lo otro. Todas esas cosas, hermano, en eso interviene el enemigo. Los abortos, la sabiduría, ¿cómo es? ¿Perdón? Una pregunta. Diga. De esta sabiduría diabólica también entraría la brujería y la hechicería. Claro que sí. Por eso dice ahí, y toda obra perversa. Por eso le digo, mire la sabiduría diabólica. Por ejemplo, alguien dice, le hicieron brujería a tal persona. ¿Sabe qué son esas brujerías? Son pócimas. Esos son científicos, pero no son de universidad. Sino que esa sabiduría diabólica ha venido de abuelo a nieto, de padre a hijo, y ha ido, y la abuela le enseña a la nieta o al nieto, y esta planta, si tú la pones, le pones de esta raíz, de esta otra, le deshace los riñones, le deshace las tripas, le deshace el corazón, le para la respiración. Mire, hermano, hay venenos en la naturaleza que la gente sabe usarlos, que no hay examen científico que determine, no hay médico forense que pueda decir de qué murió la persona. Entonces la gente dice, no es que le hicieron brujería. Hermanos, son científicos naturales. ¿De dónde viene esa sabiduría? Viene de la sabiduría diabólica. Entonces hay una planta que aquí la usan como jardín, y ustedes tengan mucho cuidado con eso, que se llama, acá le llaman angel trumpet, trompeta de ángel, le llaman a ese arbusto que echa unas flores largas, así como trompetas. A veces son amarillas, a veces son rojas, a veces son blancas, y eso le llaman, en mi país le llaman floricunda, en otro lugar le llaman floricundio, y en otros, allá para el lado de Dominicana, de los países del Caribe, le llaman burundanga. Cuando ustedes dicen, esa es una sola burundanga, o sea que esa planta tiene unos químicos que si usted los absorbe, queda como su mente en blanco, y todo lo que se le dice usted lo hace. Los ladrones lo usan, muelen la hoja y muelen la flor esa, la secan, la hacen y hacen un polvo, y lo andan el polvo así, y solo ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está? Y le hacen así,
y usted lo absorbe. En ese momento su mente quedó en blanco. Y le dicen, anda dinero. Sí, ando. ¿Cuánto anda? Tanto. Démelo. Y usted se lo da. Deme el celular. Deme los anillos. Deme las cadenas. ¿Cuál es su cuenta bancaria? ¿Hay algún banco? Sí, y usted, todo lo que le dicen. Esa reacción, como de uno dicen que dura como unos 5 minutos. Allá a los 5 minutos usted como que despierta. Y, ¡hey! Pero ya no, ve aquel ya anda comiendo pollo frito por otro lado. Y la gente dice, me durmieron, dice que eso, hermanos, son químicos, es sabiduría diabólica. El enemigo da ese tipo de sabiduría en esta gente. Y hay cosas que ya vienen demoníacas. Gente que practica el espiritismo, que se comunica con espíritus, con demonios, que está el brujo y dice, ahorita viene tal persona, va a llegar tal persona, viene por el camino y trae tal enfermedad. Y cuidado, que hay creyentes, y aquí en la iglesia, eso, con tantos años predicándole, ya sería el colmo que alguien ande todavía con esas cosas, hermano. Pero hay creyentes que todavía van a consultar a ese tipo de gente. ¿Ah? Creyentes que todavía van a consultar a ese tipo de personas espiritistas. Cuando había una radio ahí, una vez escuché, bueno, no en la radio, sino en un periódico que se llama, creo que La Opinión. Miré ahí en la Mexicana, ponen ese periódico, y en ese periódico ahí venía un recorte de El Indio. Decía El Indio, y ya amarres, desamarres, amores, desamores, que espantasuegras, y que era un montón de tonterías. Oye, hermano, y que mala suerte, y que no sé qué, que buena suerte, que cómo llamar el dinero, y que vente, que el número de la lotería. Hermano, puede ser tan insensato alguien que ese indio le va a dar el número de la lotería, 170 millones de dólares, se lo va a dar a usted, sabiendo el número. No, hombre, estaría uno, ahí sí, donde dice la Biblia, 100. Pero como la gente, el pastor desgaliándose y predicándole, no, ni se acuerdan de que les habló el pastor. Pero a lo malo, no, sí es que, pero así, mire, así. Ay, amén. Mejor le sigo, hermano. Mejor le sigo porque, dígale al hermano que tiene al lado, lo bueno que no es con usted, dígale. No es para usted, no es para usted, eso quizás para alguien más, gloria al nombre del Señor. Pero no creo, amados hermanos, que usted con tanta palabra, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios en la casa de Dios, todavía andemos creyendo en sabiduría diabólica. Cuando no la necesitamos, tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, aleluya, tenemos la mente del Espíritu Santo, aleluya, en nosotros, la mente de Cristo a través del Espíritu. Qué lindo es el Señor, hermano. Entonces ya ese tipo de gente trabaja con espíritus. Una vez fue un creyente a uno de esos bandidos ahí, y llegó el creyente y le dijo, mira, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Mira, hermano, el diablo avergonzando al creyente. Por eso dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablan. Y las piedras no está hablando de un pedazo de piedra, no, está hablando de gente que no tiene al Señor, que tienen el corazón de piedra. Y le dice, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Si tú no tienes que andar haciendo nada aquí, tú eres cristiano, tú eres evangélico, aquí no tienes nada que hacer. Vete. Salió como dicen ahí, avergonzado. Hermano, el diablo, ¿cómo sabe esa gente? ¿Cómo lo conoce? Claro que en medio de ese montón de gente, hay un montón de gente que no sabe nada también. Hay un montón de gente que son vividores, ¿verdad? Yo les he contado a ustedes, y esto lo cuento de nuevo como para un ejemplo, lo que le llaman la posera, que le dicen ustedes, la que se abre hoyos para poner cerco. ¿Cómo? La posera. Sí, la posera.
nosotros le llamamos chancha. Allá en Honduras, la chancha. Sí, pero la chancha también le decimos a la puerquita, a la marrana. Y al macho le decimos chancho. ¿Verdad? Entonces, si es chancha, dice, voy a tener que matar a esa chancha. O esta Navidad nos vamos a comer la chancha. Uno ya sabe como hondureño a qué chancha se está refiriendo. Pero acaso que va uno de estos gente, de este hombre, y le dice, pasa adelante, ¿cuál es tu problema? No, pero le dice que fíjate que vengo porque me han robado la chancha. Y entonces, fíjate que desde que te vi que entraste ahí, le sabías lo que venía. Mire, ya va el hombre, todavía como, ya que hasta se alegró. Y le dice, ¿cuántos días hace que te robaron esa chancha? No, ya tiene 3 días. No, ya no la busques, esa ya se le hicieron chicharrones, ya se la comieron. Y era de esos indios de montaña. Saca que el machete le dice, por lo que sos un mentiroso, un bandido. Yo te estoy hablando de una chancha y abrí hoyos, no de una chancha, de una puerta. Entonces, claro que hay un montón de gente ahí, va. Pero vuelvo y lo que le digo, el que no quiere creer a la verdad, cree a la mentira. Allá anda investigando que le van a dar el número de la lotería, pagando 300, 400 por consulta, y creyente buscando, y que, hermano, estoy hablando de gente que a veces es creyente, que se llama creyente, todavía en esas cosas, cuando nosotros ya no necesitamos eso. Amén. Fui a visitar a un hermano que era un hermano nuevo. La gente nueva a la iglesia viene de cero. De la sabiduría de Dios no conoce nada. Y entonces estaba nuevo el hermano, ya le estaba dando la doctrina al hermanito. Y entonces voy a visitarlo y el hermano era medio nuevo así. 2 cosas ese día. Me dice, llevo 7 días de ayuno, no tengo nada de hambre. Me dice, qué bueno, hermano, le digo, qué milagro, trabajando. ¿Y cómo hace su ayuno? Porque yo soy hombre que yo me he metido en ayuno, yo sé qué es eso. Mire, en la mañana me levanto y me tomo nomás un café con una concha. En un momento ya va mal. A las 9 de la mañana me tomo un Monster. Como a la 1 me tomo otro, dice, y ya como a las 5 otro. No, me ando bien contento, sin hambre, sin nada. ¿Cuándo, hermano? Con pura cafeína, hasta el hambre le va a uno. No, hermano, le dije, no es ayuno, es desayuno, le dije. Bueno, pasó ese, y en ese mismo ratito, quiero hacerle una pregunta, me dice. Le digo, ¿cuál es la pregunta? Fíjese, me dice que yo he comprado un jabón, que ese jabón me dijeron que era bueno para la buena suerte. Ya desde ese momento ya le huele a uno, hermano, si es que uno siente las cosas cuando ya no vienen bien. Y ese jabón me dice, se llama, yo pensaba que me dice jabonzote o cosas así. No, dice, ese jabón se llama jabón de las 7 potencias. Y dicen que es bueno, dice, para traer buena suerte, para traer el dinero, para que las mujeres lo vean bonito a uno. Hermano, y es que lo que está a la vista no quiere antiguo. Sí, amados hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, cómo vienen a la iglesia. Dependiendo de sabiduría, de esa sabiduría mala. No, hermano, le digo que deje esas cosas. Esos no son 7 potencias, esos son 7 demonios que la Biblia dice que tiene el hombre sin Cristo, le digo. Dice que cuando acepta a Cristo le salen 7. Esos son las 7 potencias, ahí son demonios, hermano, le digo. Dejan darse, usted necesita el baño de la sangre de Cristo. Aleluya, amén. Pero bueno, yo le doy. Falta que la gente cumpla, porque yo le puedo predicar a usted, pero necesita la sabiduría del Espíritu para poder entender lo que viene de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que si alguien me va a escuchar ahí en el canal en YouTube, si anda todavía pensando de que le van a resolver los problemas, los brujos con sabiduría diabólica, lo que necesita es la sabiduría del Espíritu. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, esas son las 3 fuentes de la sabiduría de Dios,
la sabiduría natural y la sabiduría diabólica. Entonces, nosotros, por supuesto, tenemos la sabiduría natural. Esa está. Y esa no es que sea mala si se aplica bien. Pero la que tenemos nosotros es la sabiduría del Espíritu Santo, o sea, la de lo alto. Y la sabiduría diabólica no la necesitamos. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, vamos a ver aquí, en segundo lugar, ¿para qué es el don de la sabiduría? ¿Para qué es el don? ¿Para qué necesitamos? ¿Verdad? Número uno, para resolver problemas difíciles. Resolver problemas difíciles. En Primera Reyes 3:16. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 16. Cuando lo encuentre, me responde con un amén. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes 3, verso 16. Amén. Los que no lo han encontrado pueden seguirnos ahí en el monitor. Vamos a leerlo hasta el 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida él les dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Amén. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí tenemos un ejemplo del don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría fue: partan el niño en pedazos y den la mitad. ¿Pero por qué? Allí él estaba observando. Sí, amén. Cuando dice la Biblia, sus entrañas se conmovieron, habla de su corazón. Prefería a su hijo que se quedara en brazos de otra mujer. Sí, amén. Pero vivo, con la esperanza que por lo menos de lejos verlo. Sí, amén. Y la que no era la madre dijo: no, pártalo. Amados hermanos, allí para eso se necesita la sabiduría. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el segundo punto, o el número 2, ¿para qué es el don de la palabra de sabiduría? Para responder ante preguntas maliciosas. En Mateo 21, 23 al 27. Vámonos a este capítulo 21 de Mateo, verso 23. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando vino al templo,
Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esa es otra manifestación, y solo estoy poniendo ejemplos pocos, porque hay varios ejemplos en la palabra donde el Señor habló de la palabra de sabiduría. Va a haber momentos donde va a venir gente preguntándole a usted de forma maliciosa. Ellos ya saben o ya tienen la conclusión de lo que ellos creen. Lo que usted le responda no lo va a cambiar. Lo que usted le responda no lo va a transformar. Lo que tienen es únicamente querer más argumentos para seguir acusándolo o acusándola a usted. Gente maliciosa, con preguntas cauciosas, preguntas malas, malintencionadas. Y esta era una de esas preguntas. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? ¿Con qué autoridad predica? ¿Con qué autoridad echa fuera demonios? ¿Con qué autoridad? O sea, ellos ya tenían en su corazón, aunque el Señor les hubiera dicho: mira, yo no tengo ninguna autoridad si no me fuese dado de arriba, de mi Padre. De ahí es donde viene mi autoridad, de ahí es donde viene lo que yo hago. Sí, ya lo había dicho. Pero la gente que ya trae una conclusión en su corazón, hermano, viene con preguntas, pero ya trae ya determinado qué es lo que ellos creen. En ese caso, Jesús no responde, sino que más bien les hace una contrapregunta. En vez de responderles, les hace una contrapregunta. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta también. Si ustedes me la responden, ¿cuántos adoran al Señor? Amén. Entonces yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y usted sabe, los fariseos, ellos decían: somos los más sabios, los más entendidos, porque siempre la gente maliciosa siempre viene como que sabe bastante, sabe más que el otro. Cuando siempre he dicho aquí, hermano, por miles o por enésima vez se lo digo una vez más, de que la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Amén. Y que la sabiduría no es de nosotros, que le pertenece a Dios. Pero las personas sabias en su propia opinión, ellos ya traen conclusiones, y la mayoría de esas conclusiones son erróneas. Entonces el Señor les dice: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y empezaron ahí: si decimos que es de Dios, pues entonces ¿por qué no se han bautizado? ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y si decimos que los hombres, no, pues aquí nos van a pelear todos estos, porque ellos saben que Juan era un hombre de Dios tremendo. No sabemos. Pues entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Santo, gloria a Dios. Ellos ya sabían con qué autoridad. Ya sabían quién era Jesús. Ya conocían. Lo que no querían era creer. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria. Así que, amados hermanos, el don de la palabra de sabiduría es para resolver casos difíciles, como en el caso de Salomón, de las dos mujeres, para responder a preguntas maliciosas, y número 3, para buscar solución a problemas que pueden afectar la obra de Dios. En Hechos capítulo 15, váyase a Hechos capítulo 15, del verso 1 en adelante. Hechos capítulo 15, verso 1. Gloria al nombre de Jesús. Ahí tenemos una de las cosas que la obra de Dios necesitaba en ese momento: una palabra de parte de Dios, una manifestación de sabiduría. ¿Ya lo tiene Hechos 15? Amén.
Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales invocan mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque, mire lo que dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os obtengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis,
Si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Bendito el nombre del Señor. Este problema era una división doctrinal en la iglesia. Los gentiles, ellos no eran judíos. Recuerden que la iglesia que se convirtió primero eran judíos. Judíos naturales o judíos prosélitos. Gente que se habían convertido al judaísmo, pero se consideraban judíos en fe. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa? Se convierten los gentiles y viene la gente y dice, todo gentil tiene que circuncidarse para que sea salvo. O sea, que fuera circuncidado así como Abraham, como todos los judíos. Y eso pues se ponía como sello de la salvación. Y si no os circuncidáis, no son salvos. Ese era el problema. Se necesitaba una palabra de parte del Espíritu Santo. Y dice que eso había problemas, había discusiones, era tremendo. Pero vienen y dice la Biblia que Jacobo se paró en medio de la congregación. Esta era una situación que se necesitaba la palabra de sabiduría. Ya hemos escuchado, dijo, lo que ha hecho el Señor por medio de Pablo, de Bernabé, hombres que han estado dispuestos a morir por el Evangelio. ¿Cuánto ha hecho el Espíritu Santo con los gentiles como con nosotros? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, no se les va a obligar a que se circunciden, solo que se aparten de los ídolos. El creyente tiene que dejar todo tipo de idolatría. Todo. La idolatría de las imágenes, la idolatría de personas, todo lo que tiene que ver con ídolos. Que se aparten de ahogados, o sea, de comer morcillas, comer moronga. La sangre el creyente no la puede comer. No se puede comer ya sangre de animales. Una vez estaba hablando de esto y un hermano dice, pero ¿por qué razón? Porque hay gente que quiere, conoce lo que se le predica, o sea, pero hay gente que no está de acuerdo. Entonces, como lo que estaba diciendo las preguntas. Yo le puedo traer un tema de la sangre, ¿por qué razón? Sí, amén, gloria a Dios. Primeramente porque la sangre se usa como asunto sacrificial para limpiar el pecado. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero la otra cosa, la vida del animal es la sangre, es como su alma. Y la palabra prohíbe, ¿verdad? Entonces, solamente la Biblia lo dice. Yo ni ando pensando, ay, que qué ricas las morongas, a mi hermano y esas cosas, no, o sea, a mí no me hace falta, ni pienso en eso. Como le dije yo a este hermano, bueno, y en fin y al cabo le digo, ¿se te hace tan difícil dejar de comer sangre? Hay personas que prefieren perderse en vez de obedecer a la palabra. Porque esto no se trata del estómago, se trata del corazón. Así es. Cuando el corazón de la gente no está restaurado, no está renovado, lo más fácil se le hace difícil. Si se te hace tan difícil dejar de comerte un pedazo de moronga que está feo, se mira eso en el plato. Amén, hermano. Amén. Sí, y los quedo viendo ahí como que les veo, digo, o sea, que les gusta todavía la moronga a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque como que me quedan viendo así como que dice, no se me meta con la moronga usted, no se meta con la morcilla. Pues yo aquí estoy para predicarle. Si no le gusta, amado hermano, pues no es para que le guste, es que así dice la palabra. Amén. Amén, amado hermano. Amén. Y si le gusta, pues gloria a Dios, porque ya somos dos. Porque uno se deleita en las cosas del Espíritu. Aleluya, su nombre. Aleluya. Bueno, alabado sea el Señor. Seguimos acá, porque si me salgo ahí, gloria a Dios.
que no se les inquiete más que apártense de ídolos, de ahogados y de sangre. O sea, el animal que se come se tiene que sacrificar, cortarle el cuello para que se desangre la gallina, no hacerle como el tortol así, no quebrarle solo el cuello, que le quiebran el cuello y le amarran una cuerda acá y toda la sangre esa con el pescuezo ahí, esa es la ración de muchos. No, ya no se puede. Así es, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y luego dice, y de fornicación. La palabra fornicación significa porneia en el griego, que es donde viene la palabra pornografía. Es toda inmoralidad sexual. Todo creyente debe de apartarse de la pornografía. En videos, en redes sociales, no andar mirando pornografía. No que aquí me encierro en el cuarto, aquí nadie me ve, y empezar a ver, perdónenme la palabra, cochinadas, vulgaridades. El creyente no puede estar ya en esas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. No se puede ni verlas ni practicarlas. O sea, son cosas de las cuales dice la Biblia, fornicación, o sea, porneia, pornografía. No se puede, sea joven, sea hombre, sea mujer, sea anciano. Hermano amado, son ataduras que no se pueden. Todo tipo de fornicación, todo tipo de inmoralidad, lo que significa porneia, inmoralidad sexual. No puede el creyente, apártese de allí, porque la persona que está metida ahí, se envicia ahí, Cristo viene, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero más vale que se lo diga ahora que hay tiempo, se pierde. Se pierde. Si Cristo viene y lo encuentra en fornicación, o sea, en porneia, en pornografía, se pierde. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y alguien me puede decir, pastor, pero es que mire, yo he caído. Bueno, pues hoy dice el Señor que en Él puedes agarrar fuerza y en Él puedes ser libre y puedes levantarte. No importa cuál es la atadura, hay alguien que se llama Jesús. A su nombre. Que puede, amados hermanos, arrancarnos del corazón la idolatría, que puede arrancarnos adicciones y que puede arrancarnos inmoralidades sexuales. Puede, todo el Señor lo puede hacer completo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y con esta palabra de sabiduría terminamos. Oh, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, en gloria al Señor, y vamos a darle gracias. Hoy no vamos a estar cantando, vamos a darle gracias al Señor nomás. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza. Padre, gracias por este don, Señor, de la palabra de sabiduría, que la vamos a necesitar, Señor, en el momento donde hayan, Señor, decisiones a tomar, como en el caso de Salomón, Señor, en determinar algún juicio, Señor amado. Padre Santo, que la vamos a necesitar, Señor, aleluya, en el momento de que se vengan con preguntas, Padre, para dañar, Señor, la fe. Señor, o que venga, Señor amado, problemas, Señor, doctrinales que van a afectar la obra tuya. Señor, te pedimos que nos ayudes, que te manifiestes entre nosotros, Señor amado, con el don de la palabra de sabiduría, en los hermanos, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, Señor, en el trabajo, en la iglesia, Señor, en todo momento necesitamos, aleluya. Oh, aleluya. Levante, hermanos, sus manos un momentito y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aquí estoy, aleluya, santifica mi vida. Dígale al Señor: Señor, por medio de tu sangre preciosa, sea, Señor amado, purificado, sea limpio, aleluya, sea santificado. Y que el Espíritu Santo, dígale, haga de mi vida un instrumento, aleluya, para bendición. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, manifiéstate en mi vida cuando sea, Señor, necesario, con el don de la palabra de sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén.